¿Cuál es el título de nuestra enseñanza de hoy? Los que serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Qué dice en Mateo capítulo 5, versículo 4? Bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación, o ellos serán consolados. La consolación de Dios, ¿qué hace en nuestras vidas? La consolación de Dios provee paz sobreabundante. El consuelo de Dios provee esperanza, y esa esperanza es tan especial porque nunca muere. El consuelo que Dios provee nunca muere, ¿sí? Nosotros podemos en este momento sentirnos desconsolados por alguna situación, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de un negocio. Todas esas cosas pueden generar en nosotros tristeza, desasosiego, dolor, pero la Biblia dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así como hablaba ahorita de nuestros hermanos y semejantes allá en ese pueblo, en esa ciudad, perdón, del puerto colombiano, que había gente llorando. Nosotros veíamos en las noticias gente siendo desplazada de barrio a barrio, llorando, afligidos porque perdían a sus seres queridos, morían, ¿sí? Jóvenes que fallecían. Y entonces llega un momento en donde en medio de todo ese dolor viene la calma, viene el sosiego, ¿sí? Y nosotros como iglesia vamos a participar de esa consolación que Dios quiere dar a nuestros hermanos de Buenaventura, ¿sí? ¿A usted sí le agrada eso? Sí, porque no hay nada tan especial como alguien que en medio del dolor, ¿sí?, en medio de su sufrimiento, le tienden una mano amiga, le tienden una mano especial, ¿sí? Es bueno que nosotros en algún momento nos presentemos como consolación. Es bueno que nosotros en algún momento digamos: aquí estoy yo para apoyarte, ¿sí? Cuenta conmigo en lo que te pueda servir, ¿sí? ¿Qué es un condoliente? ¿Sí? Es una persona que está expresando de una manera cooperativa su consolación. Eso es un condoliente. Cuando uno le dice a una persona: te expreso mis condolencias, cuenta conmigo, le estamos diciendo: estoy yo aquí para apoyarte en medio de este dolor y estoy para consolar. En Isaías capítulo 66, versículo 13 nos dice la palabra del Señor: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios, ¿qué significa eso? De que Dios va a propiciar los espacios, los momentos para que nosotros descansemos de nuestro dolor. Usted se acuerda cuando ha llorado y ya no le quedan tantas lágrimas, y usted se ha desahogado, porque es que es algo muy especial el desahogo. Cuando usted termina de llorar, usted siente como que descansa el alma, ¿sí? Y después de ese desahogo viene un momento de paz, ¿sí? Viene un momento quizás de resignación, viene un momento en donde usted dice, en donde usted acepta las cosas, por muy difíciles que sean. Usted empieza a ver la calma y a entender los propósitos eternos de Dios, ¿sí? Eso hace Dios en su consolación. Así como la madre consuela a su niño, su pequeño, así Dios consuela a su pueblo, consuela a su iglesia. Dios se conduele con nosotros porque Él sabe que es sufrimiento, Él sabe que es dolerse. Es más, para aquellas madres que han perdido sus hijos, Dios sabe que es perder un hijo, ver cómo lo lastiman, ver cómo lo hieren, porque Él estuvo ahí presente, aunque desde lejos, porque mientras que Jesús era lacerado, lastimado y herido, era muerto en esa cruz, todo el pecado estaba sobre Él, ¿cierto? Y la Biblia dice claramente de que nada tiene que ver Dios con el pecado, por eso se aparta,
porque el pecado y Dios no la llevan. Él ama al pecador, pero no ama el pecado, porque el pecado que hace con el hombre lo aleja de Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ese momento tan doloroso, él lo presenció, el momento en donde estaban vejando a su hijo, el momento en donde estaban lastimando a su hijo, él lo experimentó. Entonces, para una madre que ha perdido a su hijo, no se preocupe, que Dios sabe qué es eso. Y Dios sabe condolerse. Dios sabe en medio del dolor, en medio del sufrimiento, hallar la consolación para tu alma. Y Él sabe de qué manera va a consolar tu corazón. ¿Sí? En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La consolación de Dios nos guarda nuestros corazones y nuestras mentes. La consolación de Dios nos ayuda a que tomemos fuerza, a que nos levantemos como el ave fénix de las cenizas y nos podamos recuperar de cualquier crisis. ¿Cuántos lo creen? La consolación de Dios es más que suficiente para que tú y yo alcancemos esa respuesta divina y descansemos en la presencia de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que a veces estamos pasando por tribulaciones tan fuertes, estamos experimentando momentos de nuestras vidas tan dolorosos y tan difíciles, pero la gente nos ve como tranquilos y en paz. Sí, nos ven a veces tristes, nos ven llorando, pero no nos derribamos, no caemos, no desmayamos. ¿Saben por qué? Porque el brazo fuerte de nuestro Dios nos sustenta en los momentos de prueba. En los momentos difíciles de nuestras vidas experimentamos el consuelo de Dios y por eso no nos derribamos. Experimentamos algo que se llama resiliencia, el poder humano, físico, psicológico para poder levantarnos, pero también experimentamos el poder sobrenatural de Dios en la consolación. De antemano, la preocupación del Señor era tan especial por nosotros que nos decía: yo les voy a enviar un consolador, ustedes no van a estar solos. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no vamos a estar, ¿qué pasa? No vamos a estar solos. Quizás hay momentos de tormenta en donde tú y yo nos sentimos solitarios porque no vemos a la gente a nuestro alrededor. ¿Cuántos están aquí? No se me deje distraer. Muchas veces tú y yo hemos experimentado la soledad física y la queremos traer a la soledad emocional, a esa manifestación emocional. Pero a un lado esa manifestación emocional, porque la presencia de Dios es más que suficiente. Hay etapas de nuestras vidas en donde solito nos va a tocar que enfrentar situaciones, pero allí va a estar el consolador para levantarnos, que es su Espíritu Santo, fortaleciendo y empoderándonos para que tú y yo continuemos avanzando por el camino de la vida. En nuestro peregrinaje vamos a experimentar diferentes situaciones, pero el abrazo del Señor nos va a traer paz. ¿Cuántos quieren experimentar esa paz? Gloriosa paz Dios nos va a dar. Todos en algún momento pasamos por distintos quebrantos de nuestra vida, y dichas circunstancias pueden llevarnos a un colapso emocional. Colapsamos. ¿Qué significa colapsar? Nos quebranta eso, nos puede desestabilizar. Una situación adversa nos puede desestabilizar, pero la consolación de Dios es más que suficiente. Amén. En el primer punto podemos encontrar lo siguiente: el consuelo de Dios trae restauración.
El salmista David lo experimentó diciendo: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. Lo dice ¿en dónde? En el Salmo capítulo 40, los dos primeros versículos. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Aunque en varios episodios de los salmos podemos percibir que el salmista David estaba pasando por momentos difíciles, ¿cierto? Pero algo que él nos muestra es que aunque sus primeros momentos de los salmos son de tristeza, son de aflicción, son como de dolor, son como de emocionalmente se siente como mal, abatido, luego uno va viendo cómo él dice: pero yo confío en Dios, espero en Dios, descanso en Dios. Como todos nosotros, el salmista David experimentaba momentos difíciles de su vida. Pero lo lindo de todo es que él confiaba ¿en quién? En Dios, en el brazo del Señor, el consuelo de Dios. Cuando tú y yo experimentamos esa parte, sí, estamos viendo el dolor, sí, estamos viendo el sufrimiento, contemplamos esa adversidad, contemplamos esa situación, pero de un momento a otro nosotros en nuestro lloro, en nuestra aflicción, surge una esperanza. ¿Le ha pasado? Así como David escribía todo su dolor, él le contaba todo a Dios. En los salmos vemos el diario de su sufrimiento, pero también vemos el diario de su consolación y el diario de su victoria. Allí en los salmos, tú y yo también hemos pasado por esos momentos en donde vemos grande el sufrimiento. Precisamente ayer en la noche me senté a orar al Señor y lloraba y le decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo. En mis propias palabras les decía, en medio de un abatimiento que estoy atravesando, Dios, yo le lloraba al Señor y le decía: Señor, ayúdame, levántame en esta situación. Y de un momento a otro en mi oración le dije: yo sé que tú estás aquí y las cosas no van a seguir así. ¿Eso se llama qué? Esperanza. Eso se llama consolación. Aún hasta en medio de nuestra oración y nuestro clamor brota una luz de esperanza. Eso se llama consuelo de Dios. Nuestras oraciones no todas van a ser de tristeza. En una parte serán tristes, pero luego se convertirán en oraciones de gozo y de victoria, así como están escritos los salmos. ¿Cuántos lo creen? En Salmo 42, versículo 3 dice la palabra del Señor: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Uno se puede sentir así en algún momento, a momentos de abatimiento, y los compañeros del trabajo le dicen: bueno, ¿y dónde está su Dios? Los familiares inconversos: ¿no es que usted es un hijo de Dios? ¿No le ha pasado? Bueno, ¿y usted no es que es la sierva de Dios? ¿No es que usted es el siervo de Dios? ¿Dónde está su Dios? Pero Dios está presente. Dios no está ausente como cree la gente cuando nos dice estas palabras. La gente, aún hasta a veces el mismo enemigo a través de la gente nos quiere apagar nuestra fe cuando nos dicen esta expresión: ¿dónde está su Dios? A Jesús también: bueno, ¿dónde está su Dios? Su Padre lo abandonó. En su oración en Getsemaní, él estaba pasando por momentos tan difíciles, pero él seguía orando. Entre más estaba la presión, más estaba la dificultad, él no cesaba de orar. Él no terminaba su oración hasta que llegó en momentos en donde se fortaleció, se paró, y en ese momento fue que llegó todos esos soldados que lo iban a prender, que lo iban a capturar. En ese momento llegaron esos soldados y precisamente nada más y nada menos, ¿quién llegó con ellos? Un amigo que uno quiere tener en toda relación. Alguien que uno quiere tener en el equipo ministerial. A don Judas.
Llegó y lo vendió. Y le dijo claramente: con un beso tú vendes a tu maestro, vendes al Hijo de Dios. Pero aún así ya estaba fortalecido, porque en el momento de su presión, en el momento de su dolor, quizás cuántas voces habían llegado. Porque recuerde que él 100% hombre, 100% Dios en ese momento. En Mateo capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, perdón, vemos cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ayunar y orar. Pero él, aún también en ese momento se presentó el adversario. ¿Qué pasó? Se presentó el adversario para tentarlo, porque él lo vio como cualquier humano. Él dijo: este es un humano ahora, lo podemos derribar. Porque ¿sabe por qué él vio esa oportunidad? Porque la tendencia de muchos seres humanos, es claudicar, abandonar. Yo quisiera que por favor hubieran momentos de quietud. Es que ya estamos predicando. No se mueva mucho, por favor. Estaba en momentos de prueba, en momentos de dolor, en momentos de sufrimiento, ¿cierto? Jesús, pero aún así no claudicaba. Pero la tendencia de los seres humanos es claudicar, dejar las cosas tiradas, abandonar, escaparse, renunciar. Esa es la tendencia. Entonces por eso el enemigo vio la oportunidad para decir: este es humano, está débil, este es humano, está triste, este es humano, está en momentos de presión. Y por eso intentó varias veces lastimar a Jesús en su psiquis, en sus emociones, pero no lo logró. Yo creo que hace poquito también en el programa que trabajamos, Desayunamos Biblia, hablábamos de que Jesús no se sentía solo. Aunque la gente lo había abandonado, la gente misma a la que le había hecho milagros lo había dejado a un lado. Aunque la misma gente que él les había hecho milagros había preferido a Barrabás en vez que él, Jesús estaba tranquilo. ¿Saben por qué? Porque antes de la cruz estaba él fortalecido. ¿Cómo estaba? Fortalecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La presencia de Dios trae consuelo, trae fortaleza. No importa el momento más difícil que estemos atravesando, la presencia de Dios es más que suficiente para que tú y yo tengamos paz en medio de la adversidad. Y eso pasaba con Jesús. Pero el momento más difícil de su vida, ¿cuál fue? Cuando de un momento a otro brotó una expresión desde la cruz, desde sus labios, diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso para Jesús fue la mayor desgracia. Y usted y yo sabemos por qué el Padre lo había abandonado, ¿cierto? Porque ya no podía estar allí presente, ya no podía estar presente Dios en su vida, porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre su cuerpo, sobre alguien tan santo, sobre alguien tan especial, vino toda la maldad de la humanidad. Y ese fue el momento más difícil para Jesús. Pero Dios dice: por un momento será el dolor, por un momento será la soledad, pero luego yo te exaltaré y te levantaré con toda mi fuerza. Dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Fue un momento su soledad, fue un momento su desgracia, fue un momento su tristeza, pero luego fue exaltado como el Hijo de Dios que venció sobre toda oscuridad y que fue más que suficiente
para cubrir y expiar los pecados de toda la humanidad. ¿Cuántos alaban a Jesús? Así es. Fue un momento difícil. Y la Biblia nos narra claramente que Jesús es experimentado en quebranto, experimentado en dolor, varón experimentado en quebranto. ¿Sabe qué significa eso? De que Él sabe que es dolor. Él sabe que es sentir hambre, Él sabe que es sentir tristeza, Él sabe que es ser traicionado, Él sabe que es sentirse solo. Porque aún hasta aquellos que estaban con Él, sus discípulos lo abandonaron. Y aquel que decía, yo voy a estar contigo para las que sean, nada más y nada menos que el apóstol Pedro, lo negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Es tremendo lo que pasó con Jesús. ¿Sí? Y así sucesivamente todo eso que viene en los momentos de presión, pero Dios siempre está para consolarnos. Aún hasta en el momento de nuestra muerte, quizás será un momento doloroso, un momento de partida en donde nosotros nos van a llorar, o estaremos llorando a alguien. Pero tenemos la esperanza de no decir adiós, sino hasta luego. ¿Cuántos lo creen? Porque el morir en Cristo es para vida eterna, aleluya. Aún hasta en nuestra muerte tenemos esperanza y consuelo. Segundo, el consuelo de Dios genera confianza. En el Salmo 40, versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Salmo 40, versículo 17, vuelvo y se lo repito, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Nosotros podemos hallar el consuelo ¿en quién? En Dios, y eso nos va a generar confianza. También dice en Éxodo capítulo 2, versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿A dónde oyó el clamor? Ese clamor cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto. Dios oyó su clamor, Dios oyó su lloro. Hoy te digo en el nombre de Cristo que tus lágrimas no serán en vano. Cuando tú estás llorando, desconsolado, el consuelo de Dios viene, el consuelo de Dios no tarda, el abrazo de Dios no va a faltar. Y eso te va a dar confianza, porque Él oye la oración de aquellos que le buscan y con tremendas cosas responderá. Él en medio de su justicia. Tercer punto, mira lo que dice allí, las lágrimas se convierten en lluvia de bendición. Las lágrimas. En el Juan capítulo 14, versículo 33, dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Había una teología incorrecta y perversa en donde la gente creía que porque uno se enfermaba era que estaba en pecado, en donde porque uno lo robaban era porque uno estaba en pecado. Ese concepto tan equivocado que tenía la gente, un concepto fariseico y religioso, porque el mismo Jesús dijo de que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones. Yo no sé por qué hay creyentes que tienen una teología como de color de rosa, como colorín colorado, este cuento se ha acabado y fueron felices y comieron perdices. Todo el tiempo que estemos aquí en la tierra
vamos a ser probados y formados, vamos a pasar por estaciones incómodas de nuestras vidas. Durante el peregrinaje de nuestras vidas vamos a experimentar momentos de dolor, pero para eso es la fe y para eso es el consuelo de Dios. Amén. El consuelo de Dios va a mitigar nuestras vidas, nos va a traer lluvia de bendición. Los procesos que pasamos ayer son el fruto de lo que estamos viviendo hoy, y los procesos que pasemos hoy vamos a ver los frutos después. Pero por eso tú y yo debemos aprender a soportar la prueba y en medio de esa prueba recibir la consolación de Dios. Amén. En el Salmo 62, versículo 5, dice la palabra del Señor: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía, solamente en Dios reposa, porque Él es mi esperanza. Salmo 62, versículo 5. ¿Quién es tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Si nuestra esperanza está en cosas terrenales, pues así va a ser, efímera, porque las cosas terrenales no duran para siempre. Pero si nuestra esperanza está en Dios, nuestra alma puede estar feliz y está sobre algo sólido, algo inconmovible, porque recuerde que Él es la roca donde descansan nuestras vidas. Él es la roca en donde estamos fortalecidos y cimentados. Amén. O sea que con Él toda lágrima tiene un propósito. Cada lágrima que derramamos nosotros es la lluvia para el campo fértil de nuestras bendiciones. Nunca una lágrima de un hijo de Dios va a ser en vano. Lo que tú lloras en el secreto, lo que tú lloras en medio de tu dolor, es la lluvia que va a regar los campos fértiles de tu cosecha, para tu cosecha. Es la lluvia para los campos fértiles de tu cosecha. ¿Cuántos lo creen? La Biblia también dice de que los que sembraron con lágrimas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que siembran con lágrimas? Con gozo cosecharán y verán los frutos. Así es la palabra del Señor. Eso se llama consolación. Todos los que hemos sido consolados vemos la gloria de Dios. Vemos como en medio de la tormenta y las nubes grises, de un momento a otro brota el sol. Este evento que vamos a empezar hoy, va a ser de tanta bendición, porque aún hasta el día Dios lo muestra. Dios está con nosotros. Dios ama a Palacio del Rey. Dios ama a la humanidad. Tanto la ama de que aunque han habido derrumbes, aunque han habido tempestades, amenazas de que se van a desbordar los ríos, amenazas de que algo grave está sucediendo, en medio de eso viene el abrazo de Dios y consuela nuestras vidas. En medio del contagio vino la vacuna. En medio del dolor viene el gozo. Y en medio de los pronósticos de lluvia que hasta mayo, Dios dice, yo soy el que mando aquí. Y yo digo, hasta tal día va a llover. Yo soy el que digo cuándo se caen los planetas, cuándo ocurren los terremotos, las tempestades. Y yo digo hasta cuándo es. Y yo soy el que miro el corazón arrepentido, y yo soy el que miro al que está llorando y sufriendo. Yo tengo compasión, dice el Señor. Mi compasión está sobre todos ustedes, y mi consuelo lo verán, serán edificados, y como la madre consuela a sus hijos, yo los voy a consolar, dice el Señor. Aleluya. Así dice el Señor.
Recuerde bien lo que dice el Salmo 126, versículo 5. Recuérdelo, anótelo, vívalo, experiméntelo. Quizás hoy estés llorando, pero mañana estarás cosechando con gozo. Porque a eso se refiere ese texto bíblico. Estás sembrando a tus hijos, quizás la universidad, el estudio, su profesión, pero mañana verás el con gozo. Muchos de nosotros como padres hacemos esfuerzos por nuestros hijos y a veces creemos de que nuestros hijos no lo valoran. No, ellos sí lo valoran, porque si no, no lo estarían haciendo su esfuerzo. Madre, padre, no estás solo. Tu esfuerzo no es en vano. Amigo, líder, hermano, hermana, varón, varona que sirves en la casa de Dios, tu esfuerzo no es en vano. Tus oraciones no son en vano. La voluntad de Dios se manifestará, y cuando la voluntad de Dios se manifieste, tendrás tan fortalecido tu corazón que dirás amén, que así sea. Me gozo haciendo la voluntad de Dios. No va a predominar lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Pero cuando tú y yo somos formados en esa aflicción, aprendemos a aceptar la voluntad de Dios y nos gozamos en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Agradable y perfecta. Último punto. Cuando recibes consolación, puedes consolar a otros. Yo no puedo hablar con autoridad de algo que yo no he participado. Es como poner a la hermana o el hermano que no ha tenido familia y no ha tenido hijos a dar un consejo de planificación familiar. ¿Me hago entender? No tiene peso todavía, hasta que tenga su familia, hasta que tenga sus hijos, hasta que construya su hogar. ¿Sí? Por eso yo no puedo decir no lloren. Hay gente que es a veces como atrevida. Una vez me tocó decirle a una persona no, porque déjelo que llore, déjela que llore. Es que no es cualquier persona la que falleció. No es cualquier persona a la que perdió. Déjela que llore. ¿Y sabe por qué a veces hay personas que dicen no llore? ¿Lo dicen de una manera involuntaria o lo dicen porque hasta ahora no han llegado a perder nada o nadie? Pero cuando alguien ha perdido a alguien, a un ser querido, sabe cómo duele eso y se puede acercar y ¿qué? Consolar. Y más cuando es un hijo de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros mismos somos consolados. El dolor tuyo, el dolor que estás pasando o estás atravesando y la consolación de la que estás participando y la que vas a participar es necesaria, porque muchos otros también la van a necesitar. Y recibe esto que te voy a decir. Tú eres el brazo de Dios para consolar. Bueno, no lo creyeron. Tú eres el brazo de Dios para consolar. Tú tienes el testimonio y también has participado en la prueba. Y otra cosa mucho mejor, has sido consolado para consolar. Di conmigo, soy consolado para consolar. Amén. Quien ha participado de la consolación en Cristo es una persona capacitada para consolar. El que ha sufrido sabe cómo sufren los demás. Como Jesús sufrió,
también sabe cómo sufrimos los humanos y por eso Él nos tiene paciencia y por eso Él nos ama y por eso Él nos consuela y por eso Él nos quiere fortalecer, porque conoce la fragilidad de la humanidad. Un ángel no necesita el consuelo de Dios. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué un ángel no necesita el consuelo de Dios? Porque un ángel no sabe qué es dolor, un ángel no sabe qué es muerte, un ángel no sabe qué es perder a un ser querido, un ángel no sabe qué es sentirse adolorido por un malestar, un ángel no sabe qué es sentirse afligido por una adversidad familiar, económica. ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el ángel no necesita consuelo? Porque Él está en medio de la consolación eterna. Él está allá, en donde no hace falta nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros estamos aquí. Y recuerda lo que dijo Jesús, y se lo recuerdo, Juan 16:33. No se olvide esto. En el mundo tendríamos que, en la tierra tenemos, seguimos pagando arriendo, seguimos pagando impuestos, seguimos pagando servicios, seguimos enfermándonos, seguimos siendo vulnerables a un accidente, seguimos siendo vulnerables a la muerte. Pero Dios está con nosotros y no hay nadie que nos entienda más como Jesús. ¿Cuántos lo creen? Participa de su consolación. Ponte sobre tus pies y habla hoy con el Señor.